Hola Delia, ¿cómo estás? ¿Me oyes Hola bien vos? Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué es Bien. en el verde? Sí, estoy en casa en Mercedes, donde tengo un parque, escucho los pajaritos y Se escuchan los pajaritos, qué bueno. sí, sí. Bueno, por lo menos Afortunadamente, es un modo de transitar la cuarentena en un ambiente de aire libre, por así decirlo, ¿no? Qué lindo. sí, hay que disfrutarlo, hay que saber disfrutarlo. La verdad es que yo me paso mucho tiempo dentro del escritorio en mi casa, o sea que mucho de esto que ves alrededor lo disfruto menos que lo que debería. Es verdad. Y bueno, viste que yo siempre pienso que hay que sacar las partes positivas, siempre de las cosas que parecen feas o malas, uno tiene que tratar de rescatar la parte positiva, ¿no? Yo Sí. creo que todos hemos tratado de hacer eso y rescatar los valores de la familia, del estar en casa, de la comida casera. Bueno, en general es eso lo que más se está escuchando, de las partes positivas, porque después, ahora vamos a hablar de comercio exterior, de comercio internacional. Vos que tenés tanta experiencia y tanta trayectoria, has pasado casi 10 años, casi una década, ¿no? Al frente de la Fundación Exportar. Sí, y fueron 10 años muy intensos porque, si te acordás, ocurrieron entre 2002, yo asumí la Fundación Exportar e inmediatamente después de la gran crisis de la Argentina, cuando Es terminaba verdad, sí, sí. cuando terminaba el gobierno de Fernando de la Rúa y hubieron 5 presidentes en una semana en la Argentina, y después ya estabilizando con la presidencia de Dualde, pero además en el mundo veníamos de una disrupción que también fue muy contundente. Nos parece que ahora el coronavirus genera una convulsión mundial, pero la caída de las Torres Gemelas, que había ocurrido en septiembre de 2001, también había cambiado el contexto. Vos estuviste al lado nuestro en tu rol profesional en muchas y tratando de agudizar el ingenio y encontrar respuestas para los nuevos desafíos. Y afortunadamente después de, como decís, casi 10 años, fueron 8 años en la fundación, trabajamos con unas 5.000 empresas, todas pymes, con experiencia que íbamos haciendo juntos, aprendiendo mientras hacíamos, inventando estrategias de marketing nuevas, tratando de recuperar mecanismos de posicionamiento. En ese momento empezaban a aparecer lo que después se llamó las cadenas globales de valor, que eran vínculos entre empresas en el mundo, no solamente a través de contratos spot de voy, vendo, cobro y vuelvo, sino de sistemáticos y repetitivos mecanismos de relacionamiento. Bueno, fue una linda experiencia que terminó a principios de 2010. El tiempo fue un aliado para poder trabajar a largo plazo. Y hoy, cada vez que me encuentro con gente como vos, con la que hemos hecho cosas en esa época, a pesar de que pasó el tiempo, nos acordamos como una linda etapa de la vida. Fue una hermosa experiencia, fue una buena etapa, Marcelo, como vos decís, porque yo recuerdo como que hubo una gran movida de la Argentina a buscar el mundo, pero a buscar el mundo de un modo inteligente. Recuerdo esas misiones comerciales, cada actividad de esas que ustedes creaban desde exportar, en algunas, eran como una cosa público-privada, ¿no? Con la Cancillería o Fundación Exportar estaba integrada por una parte por Cancillería y Fundación, pero las misiones comerciales que yo recuerdo eran al exterior, eran en alianza con Cancillería, y eran movidas muy inteligentes, porque después empezaron a hacer misiones inversas, y yo decía, me saco el sombrero, me encantaban esas propuestas que ustedes creaban de las misiones comerciales inversas, y venían los empresarios, venían empresas grandes del exterior a la Argentina, convocados por ustedes para ver los productos que ofrecíamos y realmente yo recuerdo como una época, casi una época de oro, de cómo se trabajaba para buscar el mundo, para buscar los mercados del mundo. ¿Qué experiencia te dejó eso, Marcelo, en todos esos años? Bueno, una experiencia enorme. La primera experiencia es esta que vos mencionabas de la integración público-privada. La Fundación Exportar era una fundación, como su nombre lo indica, por lo tanto era una entidad no gubernamental, pero que sin embargo tenía una conformación mixta. Estaba integrada por todas las cámaras que representan a todos los sectores de la economía argentina,
la Unión Industrial Argentina, que en ese momento estaba representada en la fundación por Miguel Acevedo, su actual presidente, la Ah, Cámara Argentina de Comercio, que en ese momento era representada por Carlos de la Vega, la Cámara de Exportadores, por la cual estaba Elvio Baldinelli, la Cámara de Importadores, por la cual estaba Diego Pérez Santiesteban, y otras instituciones, la Asociación de Bancos de la Argentina, la Sociedad Rural Argentina, y muchas otras. Y también el sector público, representado básicamente por la Cancillería Argentina. Yo trabajé con dos grandes secretarios de Relaciones Económicas Internacionales durante esos 8 años, primero con Martín Redrado, de quien además soy amigo y con quien he hecho mucha experiencia profesional en otros planos también, y con Alfredo Chiaradía, un gran diplomático argentino, de modo que teníamos esa confluencia entre el sector público y el sector privado, lo cual nos permitía tener lo mejor del sector privado, el dinamismo, la búsqueda de mejorar la capacidad de proveer valor a los clientes, y el sector público, que a través de la Cancillería nos permitía, a través de embajadas, consulados y más de 120 sedes diplomáticas tiene la Argentina en el mundo, participar en ferias, en exposiciones. Entonces sí, organizábamos grandes viajes de negocio, misiones comerciales al exterior. Como mencionás, un día detectamos que en la Argentina tenía un problema de reputación en el mundo. Después de 2002, el default, la mega devaluación, el mundo desconfiaba de la Argentina. Entonces dijimos, bueno, el mundo tiene una imagen de la Argentina peor que la realidad. Entonces lo que tenemos que hacer es no ya llevar productos nuestros afuera, sino traer empresarios extranjeros a que vengan a la Argentina y vean las condiciones de producción, la tecnología, la calidad de los recursos humanos, y empezamos a hacer esas misiones inversas de compradores extranjeros que venían a la Argentina. Recuerdo, por ejemplo, que eran emblemáticas las misiones que hacíamos con compradores de maquinaria agrícola que venían a Expo Agro y quedaban maravillados por la tecnología del campo expuesta en Expo Agro. Y bueno, también esa, un día esa se... es otra, lo de Expoagro y lo de la tecnología agrícola, también eso merece un capítulo aparte porque también es grandioso. Bueno, Bueno, seguí contándonos. no, pero también hicimos alianzas con los grandes organizadores de ferias y exposiciones argentinos, que hacen las ferias y exposiciones en la Argentina. Entonces traíamos grandes bibliotecas y vendedoras de libros del mundo a la Feria del Libro de Buenos Aires, y traíamos a grandes compradores de alimentos a las ferias alimenticias. En ese momento estaba Alimentar y se hacía la ciudad del Mercosur en la Argentina. Y bueno, traíamos grandes compradores de moda, las principales tiendas de moda del mundo que venían, También, sí, la moda y el diseño argentino, sí. que venían acá, y entonces internacionalizamos el Buenos Aires Fashion Week o el Buenos Aires Alta Moda de Héctor Vidal Rivas. Héctor Vidal Rivas es un gran empresario, organizador de este tipo de eventos de posicionamiento de la moda argentina en el mundo, y esa experiencia inversa de traer extranjeros a la Argentina también permitía a los que son más pymes en la Argentina y que no tienen tanta capacidad de salir al mundo, siempre salir al mundo requiere un esfuerzo, Claro. internacionalizarse sin salir de acá. Y creo que fueron experiencias muy lindas para todos, sí, claramente. Y yo aprendí mucho, muchísimo aprendí. La verdad que aprendimos muchísimo al lado tuyo, Marcelo, al lado de toda la fundación y todo el equipo que tenías, todo, la verdad que grandes profesionales y cómo ayudaban, ese afán de ayudar y de contribuir con las empresas, era increíble. Esto para mí fue una época de oro. Yo me acuerdo, participé, mi primera experiencia hacía una feria organizado por ustedes, fue la primera misión comercial del Mercosur a Sudáfrica. Sí. Y me parece que lo mejor era lo que las propias empresas y los propios productos argentinos llevaban al mundo. Yo recuerdo que una cosa en la que innovamos mucho fue porque nosotros trabajábamos detectando la necesidad y respondiendo en consecuencia. Entonces fue haber encontrado eso de que la Argentina exporta mucho commodity, pero poco producto elaborado y terminado, y poco producto envasado, fraccionado. Entonces un Ujú. día nos pusimos a pensar, ¿cómo hacemos para hacer que llegue de la Argentina al mundo más producto terminado, con marca, con diseño? Y empezamos a hacer acuerdos que fueron muy relevantes con las principales tiendas departamentales y casas comerciales del planeta. Hicimos acuerdos con Harrods en Londres, hicimos mega shows adentro de Harrods, un año me acuerdo para la moda argentina, otro año para los alimentos argentinos. Hicimos un acuerdo con las galerías Lafayette en París también,
Me para la acuerdo moda. esta semana Argentina en la Galería Lafayette, creo que fue, que era con moda, con arte, impresionante. No, realmente ustedes eran además muy creativos, tenían un gran equipo, Sí. tenían ideas innovadoras y realmente era un gran trabajo. Yo creo que fue una gran época esa, Marcelo. Pero vamos a hablar ahora en esta convulsión del mundo con la pandemia, puertos cerrados. eh, Realmente todo complicado porque lo que pasa en la Argentina está pasando en todo el mundo y hablo con amigos de otros países como Hamburgo, y el puerto de Hamburgo está cerrado. Ayer justamente en la mini previa que tuvimos te decía el puerto de Hamburgo cerrado, otros puertos del mundo cerrados. Aquí el comercio exterior declarado como actividad imprescindible, pero durante las primeras 2 semanas estaba restringido para determinados productos únicamente. En fin, ¿qué pensás que una vez que termine la pandemia, al día después, qué nos espera para el comercio exterior? Primero para el comercio internacional en el mundo. Mira, probablemente van a haber muchos cambios. No sabemos muy bien cuáles. Cualquiera que diga tengo claro cómo sigue esto está exagerando. Pero yo creo que hay algunas pautas que nosotros podemos tomar. Primero, que el post pandemia inmediato va a ser duro. Recuperar el funcionamiento del comercio internacional va a requerir poner en marcha mecanismos complejos y eso va a llevar tiempo, no va a ocurrir un día para el otro. Segundo, yo creo que a mediano y largo plazo es posible que tengamos agentes económicos, consumidores, importadores, distribuidores, un poco más exigentes, exigentes en términos de normas de calidad, estándares, por ejemplo, sanitarios, en términos de cumplimiento de requisitos que concedan certezas al consumidor. Yo creo que se va a privilegiar mucho la información en el producto, la performance de la empresa, la trazabilidad que te muestre cómo ha sido producido ese bien al cual vos estás accediendo. Por lo que yo me imagino, he escrito bastante últimamente sobre esto, que lo primero que vamos a tener es un comercio internacional en el que lo intangible, la innovación, la información, el conocimiento incorporado en los productos va a valer mucho, se va a privilegiar mucho todo ese incorpóreo que vos agregás al producto calificándolo a través de certezas que puedes dar, por ejemplo, con la trazabilidad, con cumplimiento de estándares, con certificaciones, con cumplimiento de normas técnicas. Van a haber más exigencias, ¿no? El mercado va a estar más exigente. Yo creo que sí, en primer lugar porque los propios actores del mercado, como vos decís, van a estar más sensibles, partiendo de un consumidor que va a empezar a mirar con un poco más de cuidado de dónde viene y quién lo hizo y por dónde pasó cada producto. En segundo lugar, yo creo que también los propios países van a empezar a regular con más exigencia. Yo creo que vamos a tener más exigencias burocráticas, además de más exigencias por parte de los propios actores privados. Yo creo, en tercer lugar, que vamos a tener, Delia, más movimientos electrónicos, más e-commerce, más promoción comercial a través de mecanismos electrónicos como estos. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que volvamos a ir a una feria y nos encontremos con decenas de miles de personas, una al lado del otro, hacinados, mirando productos? Va a pasar tiempo. Entonces eso probablemente va a ser reemplazado por mecanismos más modernos, electrónicos. No solamente el e-commerce convencional, sino estaba leyendo hace poco, ya se están diseñando plataformas de promoción comercial para que las empresas puedan mostrar sus productos en ferias virtuales, no solamente mostrándolos físicamente, sino explicando. Se están ya creando modelos para que vos puedas mostrar la conformación de un producto a través de la pantalla. Creo también que lo que va a crecer mucho de ella van a ser los servicios en el mundo. El comercio de servicios va a crecer mucho, porque va a crecer mucho el software, el tráfico de datos, las relaciones entre las empresas a través de mecanismos como este, de lo que Richard Baldwin llama el telecommuting, reuniones virtuales. Entonces, no de un día para el otro, pero me parece que hacia adelante lo que vamos a tener es una aceleración de esto que hoy estamos llamando la cuarta globalización, una economía de más intangibles en la que eso que no es físico, pero que genera valor, es cada vez más relevante. Claro, va a haber más transporte, como vos decís, información, inteligencia electrónica. Vos sabés que hace un tiempito en un congreso que hubo acá de zonas francas, escuché algo que me pareció súper ya de avanzada y ahora creo que va a avanzar más. Transfieren la inteligencia y la información y imprimen en 3D en las zonas francas.
ya está habiendo con determinados productos que transfieren solamente la información, la patente, digamos, y la receta de lo que sea, y obviamente tendrán sus controles de seguridad, ¿no? Para que eso no. Y lo imprimen en 3D en la zona franca. Eso, por ejemplo, están haciendo en Uruguay y ya estaban hablando acá en las zonas francas de Argentina. Es increíble. Yo creo que ese tipo de cosas se va a desarrollar con muchísimo más rapidez. Marcelo, tengo Perdón, preguntas. Sí, eh, eh, perdón. eh, esto que estás diciendo va en línea con lo que yo digo. Si vos Sí. imaginate, en un futuro en el cual vos imprimís en 3D en cada país, el tráfico de bienes físicos va a ser menos relevante. El comercio internacional va a estar inundado por tráfico de datos que a través de las fronteras distribuyen información, conocimiento, know-how, patentes, royalties, fórmulas. Entonces me parece que vamos a un mundo en el que el comercio internacional va a ser más de intangibles. Pasa hoy ya, yo te digo, hoy la suma de todos los intangibles en el comercio internacional da casi 14 billones, billones con B larga, de dólares, supera a la suma que genera el tráfico de bienes físicos puros, pero me parece que eso se va a exacerbar. Qué bárbaro, ¿no? Sí, va a haber un cambio. A ver, que algo hice con mi pantalla, la toqué. Ahí está. Se vio el otro lado. Desapareciste y volviste a aparecer. Sí, Marcelo, hay varias licenciadas y profesionales de comercio exterior que tienen preguntas para hacerte. Y hay, bueno, una que justamente se especializa, que es Karina Yani, que se especializa en todo lo que es la inteligencia del conocimiento, la ley de la economía del conocimiento en materia de comercio exterior, ¿no? Voy a decirte a ver dónde están las preguntas de Karina. Considerando que el presidente asumió en diciembre y durante los meses de enero y febrero no había presentado un plan económico concreto, si observamos algunas medidas en comercio exterior que apuntaban al cierre de importaciones y mayor carga impositiva en las exportaciones, ¿usted qué actitud considera que se tomará luego de la crisis sanitaria y económica actual? A ver, te lo pongo en tiempos. El tiempo anterior a la crisis sanitaria actual, la Argentina ya venía con muchos problemas económicos serios. La Argentina venía con mucho desequilibrio, déficit de presupuesto, inflación creciente, una tasa de inversión muy baja, mucha volatilidad e inestabilidad, por ejemplo, desdoblamiento cambiario. Venía con una economía muy cerrada, bastante poco modernizada, por lo que yo creo que entramos en esta crisis ya con ciertas condiciones de debilidad. Segundo tiempo de esta crisis, que ha detenido la economía y ha agravado todo, e incluso ha puesto al gobierno ante la urgencia de poner en marcha mecanismos que no son los más sanos en términos económicos, pero que yo creo que efectivamente hay que poner en marcha. Por ejemplo, la emisión de moneda y la exacerbación del déficit de presupuesto para poder cubrir necesidades de aquellos que no pueden estar trabajando, produciendo o generando valor. Pero eso después se va a pagar. Y permitime hacer un paréntesis. Si nosotros hubiéramos tenido una economía más sana antes, hoy podríamos hacer ese tipo de auxilios desde el fisco sin pagar tantos costos. Si vos tuvieras una fiscal más sana, si tuvieras capacidad de endeudamiento, si tuvieras un fondo contracíclico, si tuvieras más reservas en el Banco Central, si tuvieras una moneda que vale y que queremos y no que despreciamos, el margen del Estado para actuar ante esta emergencia sería mucho mayor. Por lo tanto, ahora nosotros pagamos costos por no haber hecho las cosas demasiado bien en el pasado. El tercer tiempo es después, cómo salimos de esta pandemia y yo creo que ahí vamos a tener que prepararnos para una Argentina desordenada. Vamos a tener tensiones inflacionarias, tensiones cambiarias, problemas sociales. No va a ser tan fácil decir, bueno, salimos de la pandemia, recuperamos normalidades. Mucho de lo que se hizo antes mal, mucho de lo que hay que hacer ahora exacerbando desequilibrios va a generar efectos el día después. Y yo me imagino la salida de la cuarentena con problemas. Inflación, tasa de inversión, tasa de actividad, tipo de cambio. Yo creo que eso va a requerir mucha capacidad política para enfrentar esa dificultad. Y después viene el último tiempo, que es hacia adelante, cuando recuperemos normalidad. Ya muchos están hablando en el mundo del next normal, la próxima normalidad. Bueno, ahí me parece que es muy importante que
hagamos un esfuerzo, el sector privado y el sector público, incluso los que trabajamos en otros ámbitos, yo en la academia, por ejemplo, porque me dedico a estos temas, además de la consultoría en la universidad, en el ITBA, para alentar que la Argentina se adapte a este escenario de economía del conocimiento. La economía del futuro en el plano internacional, estamos hablando de comercio internacional, va a ser, como decíamos, una economía que privilegie la innovación, la ingeniería, la invención, la propiedad intelectual, el know-how, el conocimiento. Entonces, ese último punto me parece que nos pone ante la necesidad de crear condiciones domésticas para que nuestros productos y nuestras empresas sean muy innovativas para adaptarse a un escenario en el cual lo cualitativo va a ser muy relevante. Y tenemos cerebros para eso, ¿no? La verdad que tenemos una materia prima impresionante y que no requiere quizás tantos costos. Porque también hay que ver la parte financiera, ¿no? Ese va a ser otro tema. Marcelo, ¿qué pasará con el Mercosur? Teniendo en cuenta que que los presidentes del Mercosur hoy no están muy en línea, digamos, con la filosofía o de nuestro gobierno. Yo creo que los acuerdos, los grandes acuerdos en el mundo van a ser rediscutidos. Vos pensás que hoy la emergencia en la que estamos hace que todos estos acuerdos estén suspendidos. La Unión Europea tiene suspendidas las garantías de traslado de un país al otro de personas, de productos o de recursos en general. Yo estuve en Europa hace no mucho tiempo, cuando empezaba el problema del coronavirus, y me impresionó que pasé de Barcelona al sur de Francia por vía terrestre y me pidieron documentos. Eso antes no ocurría. Ya empezaban a verse estas interrupciones de las garantías de la apertura y la libertad, y eso lo mismo está ocurriendo con el Mercosur. El Mercosur tiene virtualmente obturados mecanismos convencionales de transporte de personas y de mercaderías y de flujos financieros por la emergencia. Cuando salgamos de la emergencia, yo creo que seguramente vamos a tener varias discusiones en relación al Mercosur. La primera discusión tiene que ver con cómo adaptar el Mercosur a este escenario nuevo. Yo creo que los acuerdos internacionales en general van a dejar de ser acuerdos meramente arancelarios. Hoy el Mercosur es un acuerdo de eliminación de aranceles entre los socios y compatibilizar entre los cuatro un arancel común ante terceros. Me parece que los acuerdos internacionales van a empezar a ser más confluencias regulatorias entre países que se van a poner de acuerdo en términos de qué tipo de exigencias técnicas están previendo, esto que hablábamos, tener un piso común en términos de estándares exigidos, porque va a haber mucha desconfianza e inseguridad. Entonces, me parece que todo eso cualitativo, no cuantitativo, lo que antes llamaban normas no arancelarias, pero confluencias en ese sentido van a ser muy importantes para que los acuerdos prevalezcan. Por lo que quizás vamos a tener una geopolítica nueva en el mundo y los países se van a asociar según las coincidencias que logren en términos de costumbres, usos, cómo producen, cómo tratan a sus trabajadores, cómo tratan al medio ambiente, qué tipo de normas de este tipo, más técnicas, cumplen. Por lo tanto, yo creo que esa es una cuestión que va a haber que incorporar a la discusión del Mercosur. El Mercosur no lo tiene previsto. Y la segunda es la que vos decías. Ya antes de entrar en la pandemia, el Mercosur tenía 3 presidentes que son partidarios de abrir, flexibilizar, internacionalizar, Bolsonaro, Lacalle Pou y Abdo, y un gobierno como el argentino que no estaba tan de acuerdo con esa posición de apertura. Me parece que esta es una ocasión en la cual, superada la dificultad de la emergencia, habrá un espacio ideal para volver a discutir si queremos un Mercosur cerrado hacia adentro como teníamos, o un Mercosur más integrado, que quizás no sea integrado a todo el mundo, que quizás se puede integrar, como planteamos recién, en bloques que van a ser más selectivos, pero que seguramente será el modelo al cual aspiran los gobiernos de Brasil, Paraguay y Uruguay. Marcelo, y en cuanto, ya algo dijiste de las medidas para arancelarias, ¿qué pensás, qué va a pasar con las importaciones acá en la Argentina? ¿Y qué pasará con el resto del mundo? ¿Seguirán tomando medidas para arancelarias? ¿Seguirán subsidiando productos? ¿O cada vez exacerbarán más el subsidio de determinados productos? Otra vez, Elia, hacemos conjeturas. No Sí, tenemos claro hacia dónde va todo. nos imaginamos un futuro, sí. Pero yo estoy leyendo mucho, incluso por mi trabajo, estoy leyendo lo que están diciendo el Harvard Business Review o el MIT, o consultoras como Accenture o McKinsey. Hay mucho profesional, mucha universidad que ya está anticipando movimientos. Incluso hay un reciente trabajo del Banco Mundial
que anticipa esto de lo que yo te hablo, un comercio internacional mucho más basado en exigencias vinculadas con el cuidado del ambiente, el cuidado de la salud, el cuidado en los procesos productivos para garantizar estándares de calidad. Por lo que esto que estoy diciendo no me lo imagino yo solo. Hay mucha gente que ya está publicando, aun cuando el problema con el que convivimos es bastante reciente, sobre la materia. A mí me parece que lo más probable es que vamos a tener que hacer un esfuerzo en términos de adaptar nuestras empresas, adaptar nuestros productos, de adaptar nuestra política. Vamos a tener que tener una economía más sana, más equilibrada, con fundamentals que nos permitan hacer esa transformación a una economía más calificada. Probablemente el mundo, en términos de tu pregunta, Delia, va a ser un mundo más exigente, no tanto por proteccionismo nacionalista, sino por búsqueda de garantías y certezas en términos de calidad. Por necesidad prácticamente, sí. Sí, porque vas a tener consumidores más sensibles, porque vas a tener reguladores que van a querer tener más cuidado, porque vas a tener empresas que van a mirar con mucho celo de dónde viene este insumo y no me va a generar un problema después en el producto final. Entonces, esto me parece que estamos viviendo está empezando a hacernos dar cuenta que la idea de la globalización como una horizontalización absoluta de todos, bajando aranceles somos todos iguales, no es tan exacta, porque podemos bajar aranceles, pero lo que ocurre después es que tenemos culturas distintas, tenemos prácticas distintas, tenemos modos en los cuales trabajamos los recursos de producción de manera diferente. Entonces, quizás lo que empieza a aparecer en el mundo es una nueva geopolítica con países que generen bloques internacionalizados cuando tengan esa coincidencia en términos de pautas éticas, culturales, regulatorias, y que generen esas confluencias regulatorias con estándares comunes y que los que no se adecuen a ese conjunto de estándares no estén en ese bloque y estén en otros bloques. Entonces, por ahí los que tengan menos exigencias, sean más libres y no tengan tantos pruritos, podrán trabajar en base a costos más bajos, y los otros serán un poco más exigentes y el paradigma de la supereficiencia tendrá que convivir con el paradigma de más exigencia, y empecemos a tener en frontera un poco más de exigencias en términos de requisitos. Insisto, no por proteccionismo nacionalista, sino por un poco más de temores y búsqueda de certezas. Las cadenas de valor, las cadenas globales de valor, que justamente vos viste el inicio de eso en tu gestión, durante tu gestión, también haciendo futurología, ¿no? ¿Pensás que va a seguir de la misma manera o los países van a tratar de fabricar y abastecerse dentro de sus propios territorios? Las cadenas globales de valor son sistemas de empresas que a lo largo del mundo se integran en distintos países, generando un proceso de producción que va teniendo etapas en cada uno de los países por los cuales pasa una cadena de producción. Un auto tiene partes hechas en 7, 8 países. Un avión tiene partes hechas en 40 países. Un medicamento tiene partes hechas en 20 países. El teléfono celular por el cual estamos hablando para este Instagram Live tiene partes hechas en 30 países. Es una cadena de valor. Para un mismo producto, partes que se ensamblan en distintos países. Durante la primera parte del siglo XXI, las cadenas de valor fueron básicamente procesos de ensamblamiento físico. En los últimos años, ya las cadenas de valor se han mudado a procesos en los cuales esa integración internacional tiene más que ver con la generación de conocimiento productivo. La mayor internacionalización física dejó de crecer. Y hoy lo que alimenta las cadenas de valor es lo que Baldwin llama el telecommuting. Las empresas a lo largo de una cadena en el país, en los distintos países, lo que hacen es compartir conocimiento, generar conocimiento nuevo en conjunto. Lo que más ha crecido, Delia, en los últimos 10 años en el mundo no es el comercio internacional de bienes, no es los viajes de las personas, no es la inversión extranjera directa, es el flujo de datos. Mientras el comercio internacional de bienes creció 2 veces en los últimos 10 años, el flujo de datos creció 45 veces. Las empresas comparten en el mundo información, conocimiento, tienen reuniones, discuten, pasan know-how, fórmulas, patentes. Me parece que las cadenas globales de valor van a pasar a ser cada vez más creadoras de esos intangibles internacionales y probablemente la producción local vaya siendo cada vez más relevante. Lo que vos decías hace un rato con la impresora 3D. El día que imprimamos por 3D muchas cosas, en realidad vos no vas a necesitar el ensamblaje internacional.
y quizás va a haber menos internacionalización en el ensamblamiento físico, pero me imagino que como el conocimiento es global, como la ciencia es global, como la innovación es global, las cadenas de valor van a ser cada vez más global, esos intangibles que van a dominar en la economía que viene. Bueno, tenemos otra pregunta la verdad que se pasa, otra licenciada en Comercio Exterior, despachante María Roberto. ¿Considerás, en qué sectores considerás que Argentina puede tener ventajas comparativas con respecto al resto, más allá de la agroindustria? Bueno, más allá de la agroindustria, pero la agroindustria es aquella en la que más ventajas tiene y me interesa llamarla agroindustria. No es solamente la producción primaria, sino todo el conocimiento. Otra vez, la economía del conocimiento es lo que prevalece. Vos tenés modificaciones genéticas, tenés software incorporado en los procesos de producción, maquinaria agrícola de altísima calidad, ingeniería agrícola, de modo que ahí hay mucho de conocimiento incorporado en los procesos productivos. Ese claramente es un ámbito en el que tenemos mucha competitividad. Yo creo que un segundo ámbito es el de los servicios profesionales, sobre todo los servicios basados en el conocimiento, los servicios de estudios profesionales, de consultoras, de generadores de ciencia incorporada en los procesos económicos. El mundo, como te decía, hoy tiene más de 13 billones, casi 14 billones de dólares de servicios en el comercio internacional y un poco menos de bienes físicos. Me parece que ahí hay mucho por hacer. La Argentina tiene muchísima capacidad profesional, sobre todo las calificadas personas que hay en la Argentina. El argentino profesional es muy global y incluso se estima que hay en el mundo de Elia 2.500 argentinos muy exitosos en el desempeño de funciones fuera del país, habiendo sido formados en el país, lo cual muestra esa capacidad. Yo creo que el tema de los servicios profesionales, lo que haces vos con tu empresa Delia, por ejemplo, es algo en lo cual va a haber mucha competitividad. En esto incluyo el arte, la cultura, incluyo los servicios profesionales, pero también los servicios vinculados con el esparcimiento. La Argentina ya es un gran productor de audiovisuales. Sí, claro, eso forma parte de la economía del conocimiento, pero sí, realmente está exportando. Exactamente. ¿Es el segundo o el tercer, digamos, en el orden de exportación de valores exportados a la economía del conocimiento? Sí, Exactamente. que poco Y quizás se sabe, ¿no? probablemente haya una tercera disciplina en la cual tengamos que mirar, que es la generación de energía. Sea porque siguen fuertes las energías tradicionales, el shale oil, el shale, la economía del conocimiento es lo que prevalece. Vos tenés modificaciones genéticas, tenés software incorporado en los procesos de producción, maquinaria agrícola de altísima calidad, ingeniería agrícola, de modo que ahí hay mucho de conocimiento incorporado en los procesos productivos. Ese claramente es un ámbito en el que tenemos mucha competitividad. Yo creo que un segundo ámbito es el de los servicios profesionales, sobre todo los servicios basados en el conocimiento, los servicios de estudios profesionales, de consultoras, de generadores de ciencia incorporada en los procesos económicos. El mundo, como te decía, hoy tiene más de 13 billones, casi 14 billones de dólares de servicios en el comercio internacional y un poco menos de bienes físicos. Me parece que ahí hay mucho por hacer. La Argentina tiene muchísima capacidad profesional, sobre todo las calificadas personas que hay en la Argentina. El argentino profesional es muy global y incluso se estima que hay en el mundo de Elia 2.500 argentinos muy exitosos en el desempeño de funciones fuera del país, habiendo sido formados en el país, lo cual muestra esa capacidad. Yo creo que el tema de los servicios profesionales, lo que haces vos con tu empresa Delia, por ejemplo, es algo en lo cual va a haber mucha competitividad. En esto incluyo el arte, la cultura, incluyo los servicios profesionales, pero también los servicios vinculados con el esparcimiento. La Argentina ya es un gran productor de audiovisuales. Sí, claro, eso forma parte de la economía del conocimiento, pero sí, realmente está exportando. Exactamente. ¿Es el segundo o el tercer, digamos, en el orden de exportación de valores exportados a la economía del conocimiento? Sí, Exactamente. que poco Y quizás se sabe, ¿no? probablemente haya una tercera disciplina en la cual tengamos que mirar, que es la generación de energía. Sea porque siguen fuertes las energías tradicionales, el shale oil, el shale gas, ahí está Vaca Muerta, o sea porque aparecen las energías nuevas, pero ahí tenés, en la Argentina hay sol, hay agua, hay viento. De modo que yo creo que si generamos condiciones de inversión, también en la producción de energía es un rubro en el cual podemos dar mucho.
Aquí tengo una pregunta de Gaby Vázquez, Gabriela Vázquez, que es despachante aduana de Córdoba, seguidora también del programa. Gaby, te mando un saludo. En este nuevo futuro, ¿cuál sería el socio estratégico de la Argentina? Argentina, ¿qué Argentina tendrá? Qué buena pregunta. Mira, sabemos poco de eso porque no sabemos para qué lado van a ir los países. Hoy el socio estratégico de la Argentina es Brasil. ¿Qué va a hacer Brasil? Un Brasil que va a continuar con su proceso de apertura internacional que buscaba antes de esta pandemia, o un Brasil que va a tener mucho problema político porque hoy está teniendo mucho conflicto en el ejercicio del liderazgo del gobierno ante la emergencia sanitaria. No sabemos qué Brasil tenemos. ¿Cómo va a estar Latinoamérica? No sabemos. Hoy Latinoamérica está dividida entre los países del Atlántico más cerrados, más nacionalistas, más proteccionistas, menos exitosos, Brasil, Argentina, por ejemplo, y los países del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, mucho más dinámicos, mucho más internacionales y más prósperos. Estos países del Pacífico han bajado el desempleo, han bajado la pobreza y han integrado su producción al mundo. ¿Va a seguir así? Bueno, sabemos poco todavía, sabemos poco sobre cómo va a reaccionar el mundo frente a al post-COVID-19. Sin embargo, me parece que lo más probable es que nuestros aliados ideales sean países de ingreso medio, parecidos a nosotros, de tamaño medio, parecidos a nosotros, y que compitan en base a condiciones cualitativas, estándares, requisitos. Nosotros no vamos a competir por menores costos, no está en nuestra estructura, no está en nuestra cultura. Nosotros somos un país de gente que sabe crear, sabe innovar, sabe producir en base a exigencias nuevas. Por lo que yo diría, vayamos mirando en el mundo quiénes son los países de ingreso medio, de tamaño medio y que compiten produciendo en base a condiciones cualitativas y no en base a costos, y ahí vamos a empezar a encontrar quiénes son nuestros aliados potenciales. Porque nos podemos complementar con ellos. Claro. También podemos competir contra ellos, pero lo más probable es que podamos complementarnos con ellos. Se viene un mundo de grandes desafíos, de nuevas oportunidades, donde tenemos que estar sumamente lúcidos, muy despiertos, digamos, y mirando, porque es decir, es como que se presenta un mundo nuevo, Marcelo. Creo que en todo, en no hablar ni hablar en comercio internacional. Mira, aquí Norca, Elguero Pacheco, que también se dedica al comercio internacional, es asesora, dice, mi pregunta sería, ¿cómo va a ser el tratamiento para las importaciones de aquí en adelante? ¿Cuál es el panorama que se viene? Bueno, otra vez, sabemos poco. Mi impresión, pero esto es una conjetura, es que inmediatamente después de la crisis, superado el problema sanitario y la economía bajo confinamiento como tenemos ahora, nosotros tengamos un gobierno que apunte a intervenir más la economía. La Argentina va a tener escasez de dólares, el desdoblamiento cambiario va a generar una tensión cambiaria, vamos a tener una dificultad productiva con una necesidad de privilegiar lo doméstico en relación a lo internacional. Por lo tanto, y esto no es lo que yo quiero, sino lo que me imagino que va a pasar, no es lo que yo postulo como que debería ocurrir, al contrario, pero lo que yo imagino que va a ocurrir, es que vamos a tener un gobierno más intervencionista, más regulativo en términos de tipo de cambio, condiciones cambiarias, comercio internacional, y probablemente al principio tengamos una economía más proteccionista. No veo que la Argentina esté planteando un escenario de inserción internacional, la veo más enfocada hacia adentro. No es lo que me guste, pero me parece que por las condiciones en las que estamos, es lo que va a ocurrir. Yo preferiría una salida de otro tipo. La pregunta es, después de la emergencia, en la Argentina dentro de 5, 10, 15 años. Bueno, yo creo que ahí estamos ante dos opciones. O nos insertamos en las nuevas confluencias internacionales que se van a basar en lo que decíamos antes, economía del conocimiento, o vamos a hacer una economía que atrasa y que va a tener enorme dificultad para tener dólares, para mejorar la inversión y para contener los recursos, porque después se nos van los dólares o se nos van los argentinos calificados si no logramos armonizar con las tendencias internacionales. El mundo va a ser distinto, pero va a seguir habiendo
internacionalización, una nueva, bueno, ahí hacia adelante hay un desafío. Acá Claudia Groisman, que Claudia tiene productos ecológicos, todo 100% natural, de cosméticos, muy buenos. De paso le mando un saludo. Y dice, todo depende de tener, requiere de acciones pensando en proyecto país, más que proyecto político. Eso es lo que dice Claudia, ¿no? Requiere de acciones pensando en proyecto país más que proyecto político. ¿Te parece que podrá eso ocurrir? Me parece muy buena la aseveración. La verdad es que la política está en crisis en todos lados y va a seguir en crisis. Los gobiernos son cada vez más débiles. Vos fíjate que ante la pandemia más o menos están relacionados todos haciendo lo mismo. Y antes de la pandemia vos tenías enorme dificultad por parte de los gobiernos nacionales para tomar los toros por las astas. Un virus que nació en China se globalizó y ningún gobierno pudo evitar ser una víctima de ello. Pero antes también había pasado lo mismo con la salida de los capitales de los emergentes, no la podían evitar. O con la evolución de la tecnología internacionalizada, el mundo del trabajo amenazado por la robotización y por la tecnologización y los países tratando de enfrentar eso sin demasiada capacidad. El terrorismo internacional, muy difícil de ser enfrentado. Los gobiernos nacionales, los proyectos políticos tienen dificultad porque el Estado Nacional como institución está en crisis, porque los problemas son cada vez más complejos y el Estado Nacional es un instrumento un poco viejo. Por lo que coincido que lo que se necesita es un proyecto de país, determinados valores comunes, consensos en pautas que los argentinos tengamos y que después le permitan a las autoridades políticas poner en marcha herramientas, instituciones, instrumentos, normas, políticas. Pero contra los valores predominantes es muy difícil. Pues fíjate que acá, ante el COVID-19, lo que se está viendo es que aquellos países con valores predominantes en la sociedad, más allá de la política, más funcionales, se enfrentaron mejor el problema. Y aquellos con valores predominantes más disfuncionales, aunque tuvieran gobernantes muy ilustrados, están con más dificultad. Y no importa si son desarrollados o subdesarrollados. Por lo que me parece muy importante que la Argentina en su conjunto construya valores predominantes de respeto, aliento al progreso, fomento de la inversión, mejora en la calidad, búsqueda de la mayor competitividad en el mejor sentido de la palabra, hacer mejor las cosas, la competitividad en términos de ser competentes para hacer mejor las cosas. Bueno, eso me parece que viene de abajo para arriba, no es solamente una imposición de un líder, sino un acuerdo entre todos. Sí, bueno, justamente vos vas hablando y a mí se me van desatando, como que abriendo nuevas preguntas, ¿no? Es decir, valores. Yo hace un tiempo venía, era como que venía con el tema de la marca país. La marca país, más allá del sellito, del diseño, de esta, con las banderitas o con el círculo ahora, los valores, la marca país o los valores forman parte de la marca país. Y como vos dijiste al inicio de tu charla, la Argentina tenía una mala reputación. Quizás la reputación que tiene afuera es más mala de lo que realmente nos merecemos inclusive, pero hay que remarla tratando de levantar esa reputación. A mí me pasaba lo mismo, me decían, disculpame Ardelia, pero Argentina para nosotros no tiene buen prestigio. Y si sumado a eso no somos competitivos, yo me imagino pobres productores cómo la tienen que sufrir o trabajar para lograr abrir un mercado. ¿Qué pensás del tipo de cambio, Marcelo? Ahora que ya se disparó, ya no sé cuántos tipos de cambio tenemos, pero ya superó el blue, por así decirlo, superó el dólar país, ni hablar del oficial. Con ese escenario, hoy, ¿qué podemos exportar? ¿Estamos competitivos? Si un exportador exporta y cobra 60 pesos por dólar. Mira, déjame decir primero en relación a tu introducción, marca país. Marca país, vamos por parte. Consentir con vos, me parece que es muy importante que construyamos una imagen país en la cual nos pongamos de acuerdo en que hay que transmitirle al mundo lo mejor que tenemos. Muchas veces nosotros le transmitimos al mundo lo peor que tenemos. Y el mundo funciona como funciona, nos guste o no nos guste. Y es muy difícil después tener dólares, conseguir insumos para producir, tener éxito en la venta de nuestros productos, acompañar la evolución del planeta si nosotros nos llevamos mal con el planeta. Y entonces me parece que hay que armonizar con el planeta y en ese marco hay que tener una imagen país para que confíen en nosotros. Tenemos que ser más cumplidores de la palabra y de los contratos. Estamos hoy mismo en el inicio de una conversación en términos de el futuro de la deuda pública de la Argentina, un país que ha declarado
muchos defaults de su deuda pública, un país que cambia mucho las condiciones macroeconómicas de operación. Construyamos una imagen país de respeto, de confiabilidad. Segundo, vos estás preguntándome por el tipo de cambio. A mí me parece que el tipo de cambio tiene que ser libre, tiene que surgir de la interacción entre los agentes del mercado, tiene que ser consecuencia de un equilibrio macroeconómico, fiscal, monetario, externo, y que en ese sentido la proliferación de tipos de cambio distintos que tenemos hoy y la enorme brecha cambiaria que tenemos, el exportador cobra su exportación a tipo de cambio oficial menos retenciones y el tipo de cambio de mercado se le ha ido por las nubes, es un gran desaliento. Es un gran desaliento para las operaciones comerciales de hoy y también es un gran desaliento porque hacia adelante hace pensar que algún ajuste en algún momento va a ocurrir. Por lo que me parece que lo mejor es tender hacia una cosa armónica, equilibrada, basada en sustentabilidades y más sencilla, más simple. Yo siempre opiné, y en eso creo que muchas veces hemos coincidido, que las exportaciones no dependen del tipo de cambio. Y pongo el ejemplo, es decir, que no hay que devaluar, no hay que estar permanentemente devaluando para poder exportar. Yo tampoco soy partidaria de eso. Creo que tenemos que ser competitivas. Y pongo el ejemplo de Brasil, que con una moneda fuerte y bastante, sí, sin hablar, logra ser un país con una gran mentalidad exportadora y con una gran política exportadora. Pero tampoco esto, ¿no? Tampoco esto con tanta divergencia de tipos de cambio y de moneda que tampoco es bueno. Marcelo, ya nosotros pensábamos ir, nosotros digo porque con GEMA, la Asociación de Mujeres Empresarias que presido, estábamos organizando una misión comercial en mayo para aprovechar también con la misma fecha y aprovechar y visitar la APAS de San Pablo, la Feria de Supermercados de Brasil, la APAS. Y pienso qué lejano que quedó todo eso, las grandes ferias internacionales. Eso obviamente nos tenemos que olvidar por un buen tiempo, ¿no? Las ferias, ¿cómo se va a vender a partir de ahora? Todo en forma digital, comercio electrónico, videoconferencias, ¿cómo se van a buscar clientes afuera? En el corto plazo, sin dudas que vas a tener mucho menos reuniones multitudinarias de personas, claramente. No solamente porque van a estar prohibidas, sino porque las propias personas van a tener menos interés en participar en ellas. Uh-huh. Por lo tanto, en el corto plazo habrá que encontrar mecanismos alternativos. Ya hay experiencias de plataformas, incluso me han dicho que algunas de las grandes marcas de las empresas más grandes del mundo que todos conocemos, que son proveedoras de servicios vinculados con la digitalización, están empezando a planificar plataformas de promoción comercial generalizadas, donde las empresas puedan mostrar sus productos, tener reuniones en línea, algo así como exposiciones virtuales. Lo más probable es que en el corto plazo seguro tengamos eso, porque yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que vos puedas tener, como en APAS, o como en CIAL, o como en Anuga, o como en Automecánica, decenas de miles de personas de todo el mundo reunidos en un mismo lugar, mostrando y viendo productos. En el futuro, no sé, a lo mejor en el futuro esa normalidad se recupera, pero me parece que la experiencia que estamos haciendo todos en relación a la digitalización va a dejar una vocación por incrementar la participación de este tipo de instrumentos más nuevos, por lo que aun cuando alguna vez volvamos mucho a lo físico, vamos a volver, también es cierto que lo digital va a ganar un lugar mayor que el que tenía. Acá nos dice la licenciada Morán, ciertamente, este último mes ya hubieron 2 ferias virtuales. Mira, y se abren nuevos negocios también, ¿no? Sí, señor. Sí, Se señor. abren nuevos negocios. Van a haber cada vez más de este tipo de exposiciones, porque la necesidad existe. Los bienes y los servicios no son más que respuestas a necesidades previas que tenemos las personas, las organizaciones, las empresas. Entonces, bueno, la necesidad creará respuestas diferentes. Hemos tenido que aprender rápidamente las nuevas herramientas y llegaron para quedarse, es verdad, licenciada Amorán. Otra pregunta aquí de Karina. ¿Cree que luego de esta pandemia que afectó de manera considerable
Europa y USA van a exigir la firma del nuevo acuerdo comercial internacional, tipo Bretton Woods, firmado después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no lo sé. A ver, la Segunda Guerra Mundial generó un consenso porque había ganadores y había perdedores. Hoy no va a estar claro quién ganó y quién perdió, y me parece que todos son perdedores, por lo que es más difícil decidir quiénes se sientan en qué mesa para acordar qué cosa. Yo creo que van a haber muchas diferencias entre los países. No me imagino que vaya a ser gratuito para China que el virus haya salido de China. No me imagino que vaya a ser indiferente que algunos países hayan resuelto el problema sanitario más rápido que otros. No me imagino que lo que hay detrás de las diferencias culturales, para nosotros estos mercados de productos frescos de China, que no es más que animales salvajes vivos vendidos que después se usan para el consumo público, que para China es común, para nosotros es una cosa muy lejana a la cultura. Bueno, este tipo de cosas me parece que van a empezar a plantearnos diferencias que estaban ocultas y que van a ser más relevantes. Por lo que es posible que tengamos nuevos acuerdos internacionales, pero ya no basados en poder militar o en poder económico, desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta Bretton Woods, pero sí probablemente basados en algunos consensos básicos para ordenar la vida social, productiva, económica e internacional. Entonces, me parece que es probable que empezamos a tener más diferencias en términos de cómo lo cultural influye en todo lo demás, y eso podría generar bloques otra vez un poco más distantes, un mundo menos uniforme. Pero ¿quiénes se sientan a negociar? ¿En qué ocasión? Y para acordar qué cosa, para mí eso no está nada claro. Acá dice Pabla Lucero, otra socia de Gema, a quien le mando un saludo. Es increíble cómo aprendemos. Nosotros hemos tenido una convención y un congreso con 3.000 personas. Qué rápido que aprendemos las nuevas herramientas. Y Claudia dice, estoy organizando un congreso latinoamericano en Buenos Aires en mayo del 2021. ¿Aconsejás cancelar o posponer? Para el No, año no que tengo viene. la verdad. Hay tiempo. 2021 falta un año. Yo no me animo todavía a predecir lo que va a pasar. Me parece que es muy temprano. Sí me imagino que por mucho tiempo vamos a tener dificultades para los desplazamientos de las personas. La gente subiéndose a los aviones me parece que es lo que más tarde va a reaccionar. Vamos a tener más con el comercio físico antes que otra vez proliferación de gente en los aviones. Una de las razones por las que el COVID-19 fue una pandemia mundial es porque el año pasado en el planeta se llegó al récord de 1.500 millones de arribos turísticos en todos los destinos del planeta. Cuando empezó el siglo XXI, en el año 2001, los arribos turísticos eran 750 millones. El año pasado fueron 1.500 millones. El doble. Las personas trasladamos lo mejor y también trasladamos lo peor, como las enfermedades. En largos vuelos, sí. Los viajes de las personas me parece que van a tardar en volver a tener la intensidad que tuvieron en su momento. Pero con respecto a las exposiciones virtuales, sí, aprendemos rápido. Y hay que entender esto, es tan viejo como Adam Smith, es la necesidad de los consumidores lo que genera las respuestas de las empresas y no al revés. Y la necesidad pervive, habrá que cambiar instrumentos. Vos sabés la cantidad de conferencias, reuniones, charlas que como esta que estamos teniendo con vos he tenido yo los últimos días a través de las distintas plataformas. Eso va a proliferar cada vez más. Sí, sí, sí. Marcelo, termina la cuarentena, vuelve la normalidad. ¿Volvemos a marzo del 2020 o va a volver al futuro? ¿Qué pensás? ¿Se renueva como si estuviéramos en marzo o va a No. ser un mundo distinto? Una Vamos a Argentina. tener una nueva normalidad en la que habrá muchas cosas que ya había antes. Yo no soy de los que creen que se termina el capitalismo y que se termina la democracia. No creo eso. Yo creo que hay cosas que son básicas en la vida de las personas que se van a mantener, pero creo que había tendencias que ya veíamos que se van a exacerbar. Para mí esto del COVID-19 es un acelerador de los tiempos. Y en ese sentido todo lo que es digital, robotización, economía intangible, me parece que se acelera. Por lo tanto, después de la pandemia, en una nueva normalidad, yo creo que lo que vamos a tener es lo que ya veníamos viendo, la cuarta globalización, dice Baldwin, lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial, pero exacerbada. Bien. Bueno, Marcelo, ¿querés agregar alguna otra cosa? ¿Te quedó algo que hubieras querido decir? Aprovechando que nos quedan unos minutitos, 2 minutitos. No, mira,
simplemente que hay un académico americano, fundador del Singularity University, que ha hecho una lista de hechos disruptivos en la historia de la humanidad y tiene medido que los hechos disruptivos como el que estamos viviendo hoy ocurren cada vez más a menudo. El tiempo que transcurre entre un hecho disruptivo y otro es cada vez menor. Por lo tanto, quizás esta crisis que tenemos hoy no es la última. Y en breve, superando esta, tendremos otra, como alguna vez nos agarramos la cabeza cuando cayeron las Torres Gemelas, o antes cuando cayó el muro de Berlín, o después cuando se produjo la crisis financiera de 2008. Tenemos que estar preparados porque para los que somos emprendedores, nos vinculamos con la actividad económica, el principal valor, la principal virtud va a ser la adaptabilidad. Hay una profesora de la Universidad de Columbia que a mí me gusta mucho, Rita Gunther McGrath, recomiendo un libro de ella que se llama El fin de las ventajas competitivas, que dice, el mundo del siglo XX de Michael Porter era el mundo en el cual las ventajas competitivas se avanzaban en yo tengo productos más baratos o más calificados. Ahora la ventaja no son los productos, es la capacidad de la empresa de adaptarse al cambio. Todo cambia constantemente y el que tiene éxito no es el que tiene un producto tradicional, convencional, estabilizado, sino que es el que se adapta más rápido al cambio. Por lo que hay que ejercitarse y prepararse para un mundo desafiante. Me encantaría que todos escuchen porque realmente hay muchas personas, hay personas que, como Mary, que nos está mirando, ella está pensando en el futuro, está estudiando en base a la visión que ella cree que se viene después, ¿no? A su propia visión, que yo creo que está muy acertada. Pero hay personas que se han paralizado, así que se han paralizado porque se encontraron de repente, uy, no vendo nada, no cierro mi negocio, no sé cómo voy a pagar los sueldos, es decir, y está muy bueno tu mensaje, Marcelo, hay que estar preparados para los cambios cada vez los cambios disruptivos, pero cada vez más próximos. Vos fíjate cuántos cambios en nuestra vida, en lo que va de una vida, cuántos cambios ya hemos tenido. Entonces, el mensaje sería estar preparados y adaptarse rápidamente al cambio. Sí, además es lo que hay. Yo no estoy diciendo que esto sea exento de riesgos, todos nos podemos enfermar, todos podemos tener un accidente, todos podemos tener problemas económicos, productivos, laborales, a todos. Yo como consultor también estoy padeciendo la pandemia y en la relación con mis clientes tengo los efectos de la crisis. Pero es lo que hay, es la evolución de la naturaleza. La naturaleza es así, la naturaleza es dinámica, es cambiante, en muchas ocasiones es agresiva. El positivismo nos ha hecho creer que podíamos tener el control de todo. No. El Papa Francisco decía hace poco que algo que genera esta crisis sanitaria del mundo es que rompe la idea de la omnipotencia que tenía el ser humano. Bueno, tal cual. El mundo es así y hay que enfrentarlo y las condiciones son las que están dadas y más vale que hagamos nuestro mejor esfuerzo porque es la única manera de prevalecer. Aceptar que las cosas y que no depende todo de nosotros, exactamente. Dejar de ser omnipotente, sentir que podemos manejar todo, que tenemos la vida programada y sin embargo la naturaleza nos programa a nosotros. Marcelo Elizondo, estoy infinitamente agradecida por todo este tiempo que nos brindaste. Estamos recibiendo muchos saludos, agradecimientos de todos, excelente, muchas gracias. Así que te retransmito en mi mensaje, todos los mensajes que estamos recibiendo a través de Instagram. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento y bueno, espero que todos hayan disfrutado. Gracias, Delia, por la invitación, un gusto para mí. Gracias a todos los que estuvieron mirando y por supuesto seguimos en contacto. Un placer. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Marcelo. Adiós.